¿Cómo hace Dios la obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar a la gente? Entonces, ¿cómo es que Dios hace exactamente la obra de juicio para purificar a la gente? Leamos primero algunos pasajes y así lo tendremos completamente claro. El Señor Jesús dijo: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La obra del juicio es la propia obra de Dios, por lo que naturalmente debe ser llevada a cabo por Dios mismo. No puede ser hecha por el hombre en su lugar, puesto que el juicio es el uso de la verdad para conquistar al hombre. No hay duda de que Dios aún aparecería en la imagen encarnada para realizar esta obra entre los hombres. Es decir, Cristo de los últimos días usará la verdad para enseñar a los hombres alrededor del mundo y hacer que todas las verdades sean conocidas por ellos. Esta es la obra del juicio de Dios. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para dejar la sustancia del hombre en evidencia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre rechaza a Dios se expresan con relación a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de desenmascaramiento y poda no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido de Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de las intenciones de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios.
Después de leer estos pasajes, queda claro que en los últimos días Dios se hace carne como el Hijo del Hombre para expresar la verdad y hacer la obra de juicio. Esta obra expone las diversas actitudes satánicas de la gente y los diversos pensamientos y puntos de vista erróneos que Satanás ha inculcado en el hombre. Cada palabra de Dios conlleva autoridad y solo Él puede escrutar lo más íntimo del corazón del hombre, exponiendo cada manifestación de nuestra naturaleza corrupta. Nuestra arrogancia, falsedad y perversidad. Estas palabras revelan los motivos ocultos detrás de la fe de la gente en Dios y las intenciones egoístas que impulsan sus acciones ocultas en lo profundo de sus corazones. Al enfrentarse a un desenmascaramiento tan completo de su propia fealdad e inmundicia, la gente se siente extremadamente avergonzada e indigna de estar ante Dios. Este es el momento en que la gente comienza a anhelar genuinamente entender y obtener la verdad. A medida que la gente practica la verdad, aprende a someterse a Dios. Y cuando pueda entender la verdad y vivir según las palabras de Dios, su carácter vida comenzará a cambiar. Sus actitudes satánicas serán desechadas, eliminadas y purificadas. Estas cosas se purgarán de su corazón. Solo entonces la gente tendrá la esperanza de ser purificada, convirtiéndose en personas que se someten a Dios sin resistencia y finalmente ser llevada a su reino. Este es el proceso de ser purificado por las palabras de Dios. Por lo tanto, la obra de juicio no ocurre en un instante, ni se lleva a cabo en un día o dos, como algunos podrían imaginar. En los últimos días, Dios se hará carne personalmente para expresar muchas palabras y hacer la obra de juicio, usando las palabras para exponer la corrupción del hombre y mostrarle la senda para despojarse de su carácter corrupto. Este proceso en el que Dios se hace carne para hacer la obra de juicio es el mismísimo proceso de expresar la verdad. Permite a la gente reflexionar sobre sí misma y conocerse según las palabras de Dios, para así despojarse de su carácter corrupto y poder someterse y adorar a Dios de verdad, con lo que se convierten en personas a las que Dios salva por completo. En esencia, cuando el Señor regresa en la carne para expresar la verdad, está realizando la obra de juicio para salvar al hombre. Si la gente no acepta la verdad que Él expresa, ni escucha su voz, nunca podrá recibir al Señor. Dios debe hacer esta obra porque toda la humanidad corrupta tiene una naturaleza que se resiste a Él. Este carácter corrupto es la raíz de la rebelión de la gente contra Dios y es lo más difícil de resolver. Solo se puede resolver a través del juicio y el castigo de las palabras de Dios, combinados con pruebas y refinamiento. Es por eso que la gente debe aceptar la obra de juicio de Dios para alcanzar la verdadera sumisión, la verdadera adoración y la salvación plena. Para ilustrarlo mejor, podemos comparar la obra de juicio de Dios con un paciente que va al médico. Cuando un paciente llega al hospital, el médico no lo opera ni le receta medicamentos de inmediato. Primero, debe diagnosticar la enfermedad para determinar el tratamiento correcto. La obra de juicio de Dios es igual.
Él primero expresa la verdad para mostrarle a la gente qué comportamientos suyos son pecaminosos y se resisten a Él, como la mentira, los celos, la arrogancia, la sentenciosidad, etc. Luego, le dice a la gente cómo resolver estas actitudes corruptas y finalmente le muestra cómo vivir a semejanza de un verdadero ser humano. Al leer las palabras de Dios, la gente poco a poco encuentra la senda para liberarse del pecado y alcanzar la purificación. El proceso del juicio de Dios es como el de un médico que trata a un paciente. Dios usa la verdad, sus palabras, como la cura. Las Escrituras y las palabras de Dios demuestran que el Señor Jesús regresará en la carne para comenzar la obra de juicio en la tierra entre los creyentes. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué Dios debe encarnarse una vez más para hacer la obra de juicio en la tierra? Solo al hacerse carne y venir a la tierra puede Dios tener un contacto real y tangible con la gente, hablarle y compartir la verdad con ella en cualquier momento y lugar, exponiéndola y juzgándola según las actitudes corruptas que revela, y regarla, pastorearla y sustentarla según sus necesidades, indicándole las intenciones y los requisitos claros de Dios. Esto permite que la gente escuche las palabras de Dios con sus propios oídos para entender realmente las verdades que Él expresa. ¿No es esta la manera más eficaz para que la gente obtenga la verdad y la salvación? Además, cuando Dios se hace carne como una persona común y normal, ¿puede la gente tener nociones? ¿Puede rebelarse? Por supuesto que sí. Cuando la gente se resiste a esta persona aparentemente normal, incluso si no dicen nada e intentan ocultarlo, Dios puede ver el interior de su corazón y expondrá directa e incisivamente lo que se esconde dentro de la gente. Por lo tanto, que Dios se haga carne es la mejor manera de revelar la rebeldía y la resistencia de la gente, lo cual es esencial para la obra de juicio. Si el Espíritu de Dios hablara directamente a la gente, seguramente todos estarían aterrorizados. Entonces, ¿cómo podría la gente abrir su corazón a Dios y comunicarse con Él? ¿Cómo podría entonces la gente entender la verdad? En presencia del Espíritu, ¿quién se atrevería a ser rebelde o a resistirse? Nadie. La gente temblaría, caería al suelo de miedo. Si la gente está paralizada por el miedo, ¿cómo podrían revelarse su verdadera naturaleza? ¿Qué evidencia habría para juzgar a la gente? Por lo tanto, la obra del Espíritu no puede desenterrar y revelar el verdadero estado de la gente, por lo que no puede realizar la obra de juicio. Sin embargo, que Dios se haga carne puede lograr resultados mucho mejores, ¿no es así?